Nunca imaginé que aquella figura que vi parada en medio de la carretera terminaría apareciendo dentro de mi propio camión, justo detrás de mí, cuando el cielo empezaba a aclarar. Pero antes de llegar a ese punto, necesito contar cómo todo comenzó esa madrugada en la que acepté cruzar las montañas solo, convencido de que sería una noche tranquila como cualquier otra. De esas en las que uno aprovecha el silencio de la carretera para adelantar kilómetros sin interrupciones, sin imaginar que hay lugares donde la oscuridad parece tener dueño y donde cada sombra esconde historias que nadie se atreve a mencionar. Y mientras avanzaba decidido por aquel trecho solitario, sin saber que algo me observaba desde mucho antes de que yo percibiera su presencia, la sensación de que algo estaba a punto de cambiarse hacía cada vez más fuerte, como si esa ruta estuviera esperando exactamente por mí, marcando el inicio de un relato que aún hoy me cuesta entender y que solo empeoraría en los minutos siguientes. Mientras seguía avanzando por aquella carretera estrecha y serpenteada, comencé a notar que el ambiente a mi alrededor cambiaba de una manera casi imperceptible, como si el paisaje se apagase poco a poco y la madrugada se hiciera más densa de lo normal. Y aunque intentaba concentrarme únicamente en el camino, me resultaba imposible ignorar la sensación de que algo no estaba bien, porque cada vez que miraba por los espejos retrovisores, me invadía la impresión de que había perdido de vista algo que antes estaba allí, como si las montañas a los lados se hubieran cerrado un poco más, o como si la oscuridad estuviera avanzando conmigo, acompañándome demasiado de cerca. Y aún creyendo que tal vez era el cansancio acumulado de horas de viaje, mi cuerpo no mentía. Había una inquietud creciendo en mi pecho, una presión silenciosa que no encontraba explicación lógica, y fue justamente esa incomodidad la que me hizo reducirla. En un momento que no supe identificar con claridad, empecé a tener la sensación de que alguien más estaba viajando conmigo dentro de la cabina, una presencia tan sutil que al principio pensé que era una simple impresión causada por el cansancio, pero cuanto más avanzaba, más fuerte se hacía la idea de que no estaba solo, como si una mirada fija recorriera mi nuca desde algún punto que yo no alcanzaba a ver, y aunque me obligaba a mantener los ojos en la carretera, había algo dentro de mí que exigía que revisara el asiento del acompañante, porque la sensación de compañía indeseada se volvió tan intensa que me costaba incluso respirar con naturalidad. E intentando convencerme de que todo era psicológico, estiré la mano para tocar el respaldo del asiento, buscando calmarme. Pero en ese gesto tan simple, sentí un cambio repentino en el ambiente. Decidí encender la luz interna para demostrarme que no había nada allí, pero en cuanto mi mano se levantó hacia el interruptor, me invadió una inseguridad que no supe explicar, como si esa simple acción fuera a revelar algo que en realidad yo no quería ver. Y aún así lo hice con un movimiento lento, casi tembloroso, iluminando la cabina por completo y confirmando que el asiento estaba vacío. Pero esa ausencia no me trajo alivio. Al contrario, me dejó una inquietud aún mayor, porque la sensación de compañía seguía tan presente como antes, como si lo que fuera que me observaba no necesitara un lugar físico para estar. Y al notar que mi respiración se volvió más pesada, decidí que lo mejor era concentrarme en la carretera. Seguir adelante sin desviar la atención, aunque por dentro creciera la certeza de que aquella presencia tenía intención de mostrarse en algún momento, y que lo que había sentido hasta entonces era solo el comienzo de algo que... Intenté convencerme de que todo era producto del cansancio, pero mientras avanzaba por aquel tramo estrecho entre montañas, una figura se asomó por el rabillo de mi ojo, algo que no llegué a ver por completo, pero cuya presencia sentí tan clara como si se hubiera inclinado desde el asiento del pasajero para observar mi rostro de cerca, y aunque no había nadie allí, mi mente reconoció la silueta de un cuerpo delgado, encorvado, como si estuviera sentado a mi lado desde hacía mucho tiempo, esperando el momento exacto para hacerse notar. Y esa impresión me dejó inmóvil por dentro, atrapado en una mezcla de incredulidad y miedo, preguntándome cómo algo que no era visible podía sentirse tan real, tan próximo, como si compartiera conmigo cada metro recorrido en aquella carretera solitaria. Senti impulso quase infantil de mirar novamente pelo espelho,
como se necessitasse confirmar que seguia solo na cabina. Mas cada vez que meus olhos se dirigiam a seu reflexo, uma espécie de pressão interna me obrigava a mirar hacia adiante, como se algo me proibisse buscar mais além. E foi então quando percebi que a temperatura dentro do caminhão havia cambiado, de forma sutil, pero insistente. Não um frio exagerado nem uma sensação fantasiosa, senão um descenso leve, natural, o suficientemente real como para hacer-me notar que não provenia do clima exterior. E essa incomodidade silenciosa se mesclou com uma sensação de companhia involuntária, como se alguém respirasse detrás de mim, sem fazer nenhum movimento, apenas existindo ali, paciente, observando cada uma das minhas reações, aguardando o instante em que eu finalmente entendesse que não estava. Fue justo cuando intenté convencerme de que todo era producto del cansancio que noté un detalle que me heló más que cualquier pensamiento. El cinturón del asiento del copiloto estaba estirado, tenso, como si alguien invisible lo hubiera sujetado con firmeza, y la imagen era tan simple y tan real que no tuve cómo negar lo que estaba viendo, porque ningún movimiento del camión podía haberlo colocado así, y mucho menos mantenerlo en esa posición. Y en ese instante, entendí que la presencia no intentaba esconderse. Quería que yo supiera que estaba allí, que compartíamos la cabina, que respiraba conmigo y que quizá llevaba un largo trecho acompañando mis kilómetros sin que yo lo notara. Y esa idea, tan absurda y tan posible al mismo tiempo, comenzó a corroer mi tranquilidad de una manera que Fue entonces cuando me atreví a mirar por el retrovisor, esperando no ver nada, pero deseando desesperadamente una explicación lógica. Y en lugar de claridad, encontré aún más desconcierto, porque noté que la niebla que cubría la carretera parecía abrirse detrás de mí, formando un corredor exacto, como si algo avanzara siguiendo la estela de mi camión, manteniendo siempre la misma distancia, sin apresurarse ni quedarse atrás. Y esa precisión me dejó completamente paralizado, porque ningún vehículo circulaba a esa hora. No había luces, no había motores, solo esa especie de vacío móvil que seguía mi rastro como si estuviera marcado para él. Y por más que intenté convencerme de que era coincidencia, dentro de mí crecía la certeza de que aquello no tenía nada de natural. Intenté concentrarme en la carretera, pero cada kilómetro que avanzaba parecía empujarme más hacia la sensación de que no estaba solo. Y esa impresión se volvió aún más fuerte cuando comencé a notar que a cada curva cerrada, la sombra que me seguía se acercaba un poco más, como si aprovechara los recovecos del camino para reducir la distancia sin que yo pudiera reaccionar. Y aunque mi mente buscaba cualquier explicación racional, como un error de percepción o el cansancio acumulado de la madrugada, algo en mi interior insistía en que había una intención detrás de ese movimiento, una presencia que no estaba limitada por la lógica humana. Em intento desesperado por manter-me firme, decidi reduzir a velocidade e observar com mais atenção. Mas, enquanto isso, eu notei que a sombra já não se movia detrás de mim, senão que parecia haver se adiantado, esperando-me mais adiante, em um ponto onde a neblina se hacía mais densa, como se houvesse elegido esse tramo específico para mostrar-se com maior clareza. E essa sensação de que algo me aguardava com absoluta certeza, isso que minhas mãos se tensassem no volante. Porque por primeira vez tive a impressão de que a presença não só me seguia, senão que sabia exatamente quem era eu, hacia onde ia e em que momento precisava estar ali para me interceptar. Uma consciência que nenhuma visão distorcida da madrugada poderia justificar, deixando claro. Cuando me di cuenta de que no tenía otra opción más que seguir adelante, aceleré con la intención de atravesar la zona lo más rápido posible. Pero mientras avanzaba, la figura comenzó a adquirir una forma más definida, como si la distancia entre nosotros ya no existiera, y cada metro recorrido me acercara a algo que no debería estar allí, algo que no pertenecía al mundo que conozco.
Y lo más perturbador era esa impresión creciente de que la presencia no quería lastimarme, sino comunicarse conmigo de alguna manera, transmitir un mensaje que yo no estaba preparado para entender, y aún así, por más que intentara ignorarlo, sentía que el aire alrededor se volvía más pesado, como si la madrugada entera se inclinara hacia mí, aguardando el momento exacto en que aquella entidad finalmente decidiría se aproximar. Si te ha gustado esta historia y quieres leer más contenido similar, suscríbete ahora a este canal y activa las notificaciones.